Buenos días estudiantes, seguimos avanzando. Vamos a ir al ejercicio número 7, que trata sobre curva de Lorenz, esta herramienta para medir la distribución del ingreso en una sociedad que fue desarrollada por el economista norteamericano Max Lorenz en la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer la curva de Lorenz? Es un método de resolución gráfica de la distribución del ingreso dentro de la población de una sociedad, de un país. Veamos cómo funciona. Y para eso partamos del siguiente ejercicio. Dice, calcule y grafique la distribución de los ingresos de la población en los dos países que muestra la tabla consignada a continuación según los valores contenidos en ella. Bueno, lo primero que vemos en la tabla es que esta está dividida en 5 subgrupos, ¿no? Se llaman quintiles. Y es una manera habitual que hay en economía de dividir el conjunto de la población de una sociedad, de un país, ¿no? O sea, de la cantidad de habitantes, en grupos que tengan la misma cantidad poblacional, el mismo número de habitantes. Al ser 5, son grupos que contienen el 20% de la población cada uno. Podría ser también en deciles, que es otra forma de trabajar, y en este caso se divide en 10 grupos del 10% cada uno. A cada uno de esos subgrupos, de estos quintiles, se le asigna la cantidad de dinero, de recursos económicos que ellos captan del conjunto del ingreso total de esa sociedad o del ingreso nacional si es un país, ¿no? Por ejemplo, en el quintil de menores ingresos, que es el primero, en el caso del país A, capta 6.000 pesos del total. Mientras que el último quintil, el de la gente con mayores recursos económicos, los ingresos, en ese caso, son de 54.000 pesos. En el país B es lo mismo, nada más que, bueno, las cifras son otras. ¿De dónde salen estos números? Estos números son empíricos, o sea, hay que ir y medir cuánto se lleva cada uno de los quintiles en una sociedad determinada y puede variar mucho de un país a otro. Entonces esa es la distribución de la tabla. La consigna B va a ser cuál de los dos países es el más inequitativo, pero bueno, eso va a salir solo una vez que logremos armar la curva de Lorenz. Así que avancemos. Como siempre, a la izquierda conservamos nuestros datos y vamos a ver cómo resolvemos esto. Lo primero que tenemos que hacer es, partiendo de la tabla de datos, que es lo que tenemos acá, es calcular el total del ingreso de estos dos países, ¿no? Es simplemente la suma aritmética de los subgrupos, de los ingresos de cada uno de los subgrupos. 120.000 pesos en el caso del país A, 160.000 en el caso del país B. A partir de acá, yo calculo cuál es el porcentaje del total que se está llevando cada uno de los quintiles, ¿no? Una regla de 3 simple. En este caso, fíjense, es 5% para el primer quintil del país A, o sea, 6.000 pesos es el 5% de 120.000, y es 2.5% en el caso del país B para el primer quintil, ya que 4.000 pesos es 2.5% de 160.000 pesos, ¿no? Y así hago con todos. A cada uno de los quintiles le voy sacando a través de la regla de 3 cuál es el porcentaje que le corresponde sobre el total. Miren, al quinto grupo, al quinto quintil, le corresponde en el país A el 45% y en el país B el 56.3%. Yo acá podría ya inferir a cuál le corresponde, cuál de los dos países, perdón, cuál es más inequitativo. Pero vamos a continuar con el cálculo de la curva de Lorenz para verlo con más claridad. Entonces, ya tengo calculado cuál es el porcentaje, ¿no? de cada uno de los quintiles en relación al total. Con este dato voy a pasar al siguiente cálculo. Fíjense, esta es la tabla de los porcentajes que acabo de calcular en el paso anterior. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a sacar los acumulados. ¿De qué forma? Fíjense, lo primero que hago es acumular, ¿no?, la población
a lo largo de los 5 tramos que yo he definido previamente, ¿no? En este caso, fíjense, acá hemos puesto quintil en la tabla. En realidad no se trata de los quintiles propiamente dicho, hemos mantenido la notación simplemente para que ustedes puedan relacionar más claramente de dónde vienen estos tramos, pero los quintiles propiamente son las divisiones en partes iguales, en 20% de la población. Lo que yo voy a hacer acá es acumularlo en 5 tramos, ¿no? Así como dividí la sociedad en su conjunto en 5 subgrupos, lo que yo hago acá es acumularlo también en 5 etapas. ¿Cómo acumulo la población? Y bueno, el primer grupo tiene el 20% de la población, porque no hay nada previo. El segundo grupo tiene su 20% más el 20% anterior. El tercer grupo tiene su 20% más los dos 20 anteriores, ¿no? O sea, el 40 es 60, 20, 20 y 20. El cuarto grupo tiene su 20 más los 20 de los tres, de los tres etapas anteriores. Y el quinto tiene el 100%, ¿no? Voy acumulando de a 20. Lo mismo voy a hacer con los ingresos. Esto fue la población. Ahora hago lo mismo con los ingresos de cada uno de los países. Lo mismo con A y lo mismo con B, aunque lo vamos a ver ahora con A, porque es el más fácil y tiene números redondos, así que es más claro verlo. El primer tramo, el primer quintil, tiene el 5% y no hay nada antes que él, entonces se pone el 5%. El segundo tramo tiene el 10% que le corresponde a él en el total de los ingresos, más el 5% de la etapa anterior, del tramo anterior, o sea que tiene 15, 10 más 5. El tercer tramo tiene los 15 que le corresponde a él, más los 10 y los 5 del tramo anterior, de los dos tramos anteriores, o sea, tiene 30. Lo mismo pasa con el cuarto, que tiene su 25%, más los tres tramos anteriores, ¿no? 15, 10 y 5, 55. Y por último, el último tiene su tramo, su valor, 45, más la suma de los valores de todos los tramos previos. Tiene que dar necesariamente el 100% porque ahí se completa el acumulado total de los ingresos. O sea, acumulo el porcentaje de los ingresos. Hago esto para el país A y hago lo mismo para el país B. No están las flechas para evitar que sea un engorro la visualización, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Con esta tabla ya estoy en condiciones de graficar. Fíjense, lo que hacemos es colocamos la tabla y preparamos nuestro gráfico. En primer lugar, en el eje de las abscisa o X colocamos el porcentaje de la población acumulada, o sea, vamos a colocar esta parte, esta columna en blanco. Y en el eje de las Y u ordenadas, el porcentaje de los ingresos acumulados, o sea, esta parte, esta columna, una para el país A y otra para el país B. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es trazar la bisectriz. Esta es una diagonal que divide en dos partes iguales el cuadrante, donde vamos a graficar. Acá las escalas tienen que ser en los dos ejes las mismas, ¿no? Y esta bisectriz me determina cuál es la línea de la equidistribución del ingreso. O sea, si tuviéramos una sociedad cuyos puntos del acumulado de la población y del acumulado del ingreso coincidieran con los de la recta, por ejemplo, el 20% de la población le correspondería el 20% del ingreso, al 40% de la población el 40% del ingreso y así hasta el 100%, estaríamos en una sociedad perfectamente igualitaria, con una distribución equitativa perfecta de la riqueza. Esta es una situación ideal que no se verifica en ninguna sociedad existente, pero lo que sí tenemos son las curvas que van a dar acá con diferente grado de concavidad. Cuanto más cóncava sea, o sea, cuanto más la curva se proyecte hacia los bordes externos del gráfico, mayor va a ser la desigualdad y cuanto más cerca de la línea de equidistribución esté, más será la equidad. Vamos a graficar el paisaje. Ponemos los puntos. Los puntos es fácil, digamos, determinar 20% de la población, 5% del ingreso. 40% de la población, 15% del ingreso.
60% de la población, 30% del ingreso, 80% de la población, 55% del ingreso, y bueno, en el 100 siempre coincide porque es 100 y 100 al ser acumulados. Teniendo los puntos, yo puedo trazar ya la curva de Lorenz del país A. Hacemos lo mismo con el país B. Trazamos los puntos, ¿no? 20% de la población, 40, 60, 80, 100, y los correspondientes al ingreso sobre el eje de ingresos acumulados. Y trazamos la línea. ¿Mm? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Inmediatamente nos damos cuenta que el país B es el más desigual, es aquel cuya concavidad está más pronunciada, está más alejada de la bisectriz de equidistribución, ¿no? En relación a la del país A, que está más próximo, es menos cóncavo. Entonces, los valores que que habíamos dicho, pasos anteriores, de que ya podíamos empezar a inferir que el país B era más desigual porque el último grupo, el más rico de la población, se llevaba un porcentaje mucho mayor del ingreso, se verifica acá con la curvatura que se obtiene al graficar el sistema de Lorenz. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la distribución del ingreso no está necesariamente vinculado a el ingreso de una sociedad, la riqueza. Si ustedes se fijan, el país B es un país que tiene un mayor ingreso nacional, en principio uno podría decir que es más rico, ¿no?, que el país A, ¿no? Por lo menos tiene un Producto Bruto Interno más alto que el país A. Sin embargo, su distribución interna del ingreso es más desigual que la del país A. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, vamos a introducir un pequeño concepto teórico que se llama coeficiente de Gini para ver un poco más gráficamente o más claramente de qué se trata y por qué es importante el tema de la distribución del ingreso. Lo que ustedes normalmente van a ver en las publicaciones técnicas y incluso en el diario no es tanto la curva de Lorenz, sino lo que se llama el coeficiente de Gini, que es un desarrollo del economista y estadístico italiano Corrado Gini a partir de la curva de Lorenz, pero que calcula el grado de distribución del ingreso en una sociedad de forma numérica. ¿Qué es lo que hizo Gini? Bueno, Gini, a partir de la curva de Lorenz, ¿no?, estableció un cálculo matemático de un coeficiente, que lleva su nombre, que mide el grado de desigualdad de una sociedad. Y esta es en realidad una relación, que es una división que tiene como numerador el área que vemos acá en amarillo, marcada como A, que está entre la bisectriz de equidistribución y la curva de Lorenz propiamente dicha, ¿no? Eso como numerador, dividido como denominador por la sumatoria del área A y el área B, que el área B es la superficie entre la curva de Lorenz y los bordes externos del gráfico. Por supuesto, estas áreas se calculan como integrales, no vamos a ahondar en eso porque no es objeto del curso, pero a partir de ahí yo obtengo un coeficiente que se encuentra entre 0 y 1, ¿no?, que se denomina coeficiente de Gini. Ya vamos a ver cómo funciona. En algunos lugares ustedes van a ver el índice de Gini, no el coeficiente, y en lugar de tener un número decimal, ¿no?, 0,3, 0,4, 0,9, tiene un número que va de 0 a 100, ¿no? El 0,3 se transforma en 30. Es lo mismo que el coeficiente de Gini, nada más que multiplicado por 100, pero el valor y el cálculo es exactamente igual. Se suele ver mucho en los anuarios estadísticos de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial. Lo calculan con un número entero entre 0 y 100 y no como un decimal, y por lo tanto es el índice de Gini, no el coeficiente, pero es lo mismo. ¿Cómo funciona el índice de Gini, o el coeficiente de Gini, mejor dicho, porque lo vamos a tomar en su versión original, que es entre 0 y 1? Bueno, 0 es la perfecta igualdad, ¿no? O sea, sería la bisectriz de X distribución. Mientras que la perfecta desigualdad sería la unidad, el número 1. Los países en general se ubican en algún punto dentro de esta escala. Y lo que se ha observado empíricamente es que
cuanto más equitativo sea un país, más posibilidades tiene de desarrollo. Desarrollo que no es solamente el ingreso per cápita, digamos lo rico que son sus habitantes, en forma de promedio, sino también en el bienestar general, el acceso a la salud, a la educación, etc. Por ejemplo, un país como Argentina tiene un coeficiente de Gini de 0,41, calculado para el 2018. Estos son valores del Banco Mundial. 0,41 está antes de la mitad. Esta otra aclaración es una escala que se comporta de manera cuasi logarítmica, o sea, entre 0 y 0,50 la desigualdad va creciendo lentamente, mientras que después de 0,50 empieza a incrementarse de forma muy abrupta. O sea, estar por debajo de la mitad del 0,50, digamos, es algo bastante respetable, bastante interesante por lo positivo. Si nos comparásemos con un país altamente desarrollado como Suecia, ¿no? Su coeficiente de Gini es de 0,28, ¿ven? Es más bajo que el de la Argentina, y esto indica un mayor índice de igualdad, de equidad en la distribución del ingreso de sus habitantes. Mientras que si nos comparamos con Brasil, la mayor economía de América del Sur y todo el hemisferio sur del planeta, vemos que salta el coeficiente de Gini a 0,53. O sea, es un país de enormes desigualdades y eso ha traído un impacto muy profundo a sus capacidades o potencialidades de desarrollo, ¿no? Esas favelas que uno ve terribles, la ciudad de San Pablo, de Río de Janeiro, junto a distritos con una opulencia llamativa, es, digamos, la base que después de distribución inequitativa del ingreso que después se refleja cuando uno calcula el coeficiente de Gini, y eso genera un montón de problemas, ¿no? Uno de los cuales es que Brasil, a pesar de la potencia económica que es, todavía no logra ser un país desarrollado. Bueno, en este pequeño muestrario de cómo funciona el coeficiente de Gini en relación a países y sociedades concretas, hemos podido ver cuál es la trascendencia de poder calcular estos datos en el mundo y en la realidad. Bueno, espero que les haya resultado útil y muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.